¿Alguna vez te has sentido exhausto? No por lo que haces, sino por la constante batalla silenciosa que ocurre dentro de tu propia mente. Es esa sensación de que algo grita por dentro, pero no sabes qué. Muchos de nosotros, como adultos, cargamos una armadura silenciosa, una rigidez que se manifiesta en el esfuerzo forzado por estar siempre positivos, por manifestar el sueño o por mantener una alta vibración. Irónicamente, es ese esfuerzo, esa urgencia por controlar el futuro, lo que nos aprisiona en la soledad del alma, haciéndonos sentir desconectados y con la impresión de que nada fluye. El ego, esa estructura que intenta mantenernos a salvo, convierte el camino de la sanación en un campo de batalla. Ese es el dolor oculto. La búsqueda constante por vibrar alto o controlar la manifestación es en realidad la mayor prueba de que el ego está al mando. Es él quien genera la ansiedad silenciosa y la urgencia de controlar el futuro, creando una disonancia entre lo que deseas y lo que realmente estás vibrando. El ego, desde la perspectiva de Claudio Naranjo, no es solo arrogancia, sino una estructura de fijación. La fijación neurótica en un patrón de comportamiento que se formó para sobrevivir a un trauma o una carencia primaria. El ego es nuestro yo congelado, el antiguo yo que la mente intenta callar, pero que insiste en repetir los mismos patrones. Naranjo nos invita a ver ese grito interno no como un defecto, sino como la voz de tu alma, clamando por mostrarte las heridas que el tiempo no ha curado. Y la buena noticia, la gran clave filosófica, es que la única actitud capaz de desarmar esta compleja fijación no es la lucha ni el esfuerzo, sino el despertar de la presencia. Esta es la actitud que el ego teme, la pura observación sin juicio y sin la intención de cambiar lo que se está sintiendo. El psiquiatra chileno nos enseña que el verdadero cambio es la integración de la sombra y la transformación del carácter. El ego, la fijación, teme la presencia porque lo obliga a ser en lugar de hacer o parecer. Esa actitud temida es también el camino de la sanación del trauma, como nos muestra Gabor Maté, quien afirma que el trauma no es el evento en sí, sino la ausencia de presencia y conexión que se instala después de este. El ego se forma y se fortalece en la ausencia de presencia, siendo una respuesta al dolor. Por lo tanto, el despertar de la presencia desarma al ego porque lo obliga a dejar de ser una compensación y a confrontar el vacío, la vulnerabilidad verdadera. En este flujo, descubriremos cómo esa simple actitud de estar presente se convierte en tu mayor poder de transformación interna, realineando tu energía y atrayendo la vida que tu alma merece. Esta es una invitación profunda, un salto cuántico al vacío que tu alma reconoce como el camino de regreso a casa. Es necesario tener un cuidado profundo con lo que llamo falsa espiritualidad de exhibición. No se trata de un camino de automejoramiento disfrazado de espiritualidad, sino del esfuerzo forzado por ser positivo, un nuevo papel que el ego crea para intentar controlar la realidad, no una rendición auténtica a la verdad interior. Intentas silenciar el dolor del luto invisible que cargas, esa sensación de estar desconectado de tu propia esencia, usando frases de motivación para encubrir lo que clama por ser visto. El cansancio de intentar manifestar y ver que todo sigue igual, reside precisamente en esa actuación. Y aquí habita la regla de la intención disonante. ¿Por qué deseas algo a nivel mental, con tu razón, pero tu frecuencia vibracional, en un nivel más profundo e inconsciente, envía la energía del miedo a perderlo? Tu deseo consciente es un faro que intenta apuntar hacia la sanación, pero tu energía, tu verdadera resonancia, está atrapada en el trauma y en los patrones repetitivos que se instalaron en la ausencia de presencia. Esa disonancia impide el alineamiento con la ley de la atracción. La ley de la atracción no trata solo de lo que piensas, sino de la resonancia de tu verdad emocional, lo que realmente vibras, lo que reprimes. Existe un factor silencioso que sabotea tu frecuencia, el sentimiento de no merecer, esa voz sutil del ego herido que insiste en decir, no soy digno de vivir algo mejor. Esa voz sabotea la manifestación y la sanación más que cualquier pensamiento negativo explícito. El ego se aferra a esa indignidad, a la creencia de que es demasiado tarde para cambiar,
porque ese es el guión que conoce. Prefiere el dolor familiar a la incertidumbre de la liberación. La verdadera alta vibración es el estado de ser, la coherencia emocional, donde lo que deseas, lo que sientes y lo que vibras están en armonía. Y esa armonía nace en el momento en que dejas de luchar por parecer y comienzas simplemente a ser. El esfuerzo por intentar controlar tu vida o la manifestación, buscando la sanación mediante la pura fuerza de voluntad, nos lleva a un error invisible: intentar manifestar en el pico del cortisol, la hormona del miedo y del control. El ego, en ese estado, opera en el sistema de lucha o huida, creyendo que la rigidez y la urgencia de tener que resolver van, de alguna manera, a solucionar el problema. Pero la verdad es que el control, desde esta perspectiva, es una ilusión que drena profundamente tu energía vital, manteniendo cuerpo y alma en un estado constante de alerta y disonancia vibracional. La clave de la liberación y de la sanación está en el secreto para mantener la coherencia emocional. La transición de la intención del ego, el control impaciente, a la intención del alma, la entrega confiada, ocurre únicamente cuando se activa un eje bioquímico noble, el de la oxitocina y la serotonina. Y aquí la actitud temida por el ego se revela como una poderosa herramienta neurocientífica. La presencia actúa como el nervio vago que calma el sistema. Cuando solo observas la ansiedad, la carencia o la prisa sin reaccionar ni intentar cambiar, estás enviando una señal de seguridad a tu cerebro, activando el sistema parasimpático y permitiendo que tu frecuencia se eleve de manera orgánica. Para iniciar este cambio bioquímico y realinear tu energía, existe una técnica de 3 pasos para reconectar tu vibración: el anclaje somático. Es un pequeño ritual diario para desactivar el control que el ego intenta ejercer sobre el cuerpo. Puedes cerrar los ojos durante 3 minutos, enfocar tu atención en la sensación de tus pies sobre el suelo, en el ritmo de tu respiración y simplemente permitir que la emoción presente, ya sea miedo, duda o cansancio, esté ahí. Este acto de reconexión entre cuerpo y mente, inspirado en maestros como Naranjo y Grof, es la rendición que tu neurociencia interna necesita para permitir que las emociones reprimidas fluyan y tu frecuencia vibracional se eleve. No se trata de pensar en positivo, se trata de ser coherente con tu verdad presente. El silencio interno puede ser más poderoso que cualquier intención forzada, pero el ego detesta ese vacío. Se alimenta de la narrativa constante, de la repetición de los problemas del pasado o de la proyección de un futuro controlado, pues el vacío representa lo desconocido y la ausencia de su papel de salvador. La presencia pura, al simplemente ocupar el ahora, rompe ese tiempo psicológico fabricado por el miedo y la necesidad de hacer algo para sentirse digno o seguro. Muchos de nosotros, en busca de espiritualidad, terminamos usando los conceptos como un nuevo disfraz para huir, proyectando la paz hacia un momento futuro donde el trauma finalmente esté resuelto o el deseo finalmente manifestado. En este camino, es vital aplicar un modelo mental para transmutar ansiedad en intención elevada. La ansiedad, en su esencia, es un exceso de futuro, un estado de alerta ante algo que aún no sucede. El ego usa la propia espiritualidad como una nueva herramienta de control del futuro. ¿Cuándo exactamente responderá el universo? ¿Cuánto falta para vibrar lo suficientemente alto? El modelo mental inverso, que nos invita a la liberación, afirma que el ahora es la única manifestación real. Si no estás presente, no estás ni en tu dolor pasado ni en tu alegría futura. Estás atrapado en la simulación del ego. La verdadera manifestación no es un evento futuro, sino el estado de ser que logras sostener en este instante. El camino de sanación exige coraje para enfrentar lo que está aquí. Deseas encontrar una paz inquebrantable, sanar los bloqueos inconscientes, pero para eso debes detener la carrera mental. El ego se aferra a su dolor como si fuera su única identidad segura, y la idea de simplemente estar sin hacer nada, sin la muleta de la planeación ansiosa, es lo que causa la mayor resistencia interna, la más profunda sensación de desamparo. Es en el silencio de la hora donde la neurociencia del alma
puede empezar a reprogramar el sistema nervioso, permitiendo que la frecuencia de sanación se convierta en tu nuevo estado natural de coherencia, en lugar de una meta distante. Hemos llegado al punto de inflexión donde la lógica del ego se invierte y revela su fragilidad fundamental. El momento de choque es darnos cuenta de que el ego no teme al fracaso social o material, teme a la vulnerabilidad. El fracaso puede corregirse, pero la vulnerabilidad expone la herida primordial, aquello que ha pasado toda la vida intentando esconder con todos sus patrones de comportamiento y fijaciones neuróticas. ¿Por qué entonces el simple acto de sentirse indigno o de observar esa indignidad se convierte en la actitud más subversiva que puedes tener contra la tiranía del ego? Porque al observar la indignidad sin intentar arreglarla ni huir de ella, la reconoces como un dolor del pasado, no como tu identidad presente. Este es un ejemplo contraintuitivo que se observa en muchos caminos de sanación. Las personas que logran manifestar sus deseos más profundos, como un amor auténtico o una sanación física, a menudo lo hacen después de haber renunciado a la manifestación en sí. El ego, exhausto de intentar forzar, suelta el control, y es en ese espacio de rendición donde la frecuencia se alinea naturalmente. Cuando la necesidad de probar algo a sí mismo o al universo se disuelve, la energía reprimida vuelve a fluir y el alineamiento ocurre. La manifestación entonces deja de ser un acto de querer y se convierte en un estado de ser coherente con lo que se desea. ¿Cuáles son las señales sutiles de que tu frecuencia está desalineada? Esa obsesión constante y esa verificación continua. ¿Está funcionando la ley de la atracción para mí? ¿Estoy vibrando lo suficiente? Esa vigilancia permanente es el ego regresando al modo de control, desconfiando de la entrega. El deseo de sanar debe transformarse en un acto de acogimiento del dolor, honrar la vulnerabilidad, aceptar la sombra, reconocer el luto invisible, son actos de compasión hacia uno mismo, inspirados en la profundidad de Gabor Maté y en la necesidad de integración de Naranjo. La fuerza no está en ser inquebrantable, sino en ser auténtico en tu estado actual, ya sea de duda o de certeza. El ego, en su necesidad de validación inmediata, comete el error fatal de quien intenta controlar el tiempo divino, lo cual podemos ilustrar con la metáfora de la semilla impaciente. Actúa como ese niño que, ansioso por el fruto, desentierra la semilla una y otra vez para ver si está creciendo, destruyendo el delicado proceso biológico de la manifestación. Esa impaciencia ignora el ritmo natural de la vida, que requiere tiempo y condiciones internas específicas para florecer. Lo que la naturaleza nos enseña sobre esta paciencia vibracional es esencial. La semilla necesita oscuridad, tiempo bajo la tierra, el espacio del inconsciente y de la gestación interna para germinar. Si se expone prematuramente a la luz, simplemente se marchita y muere. La actitud de presencia que desarma al ego consiste en cambiar el enfoque del resultado hacia la causa. Si el ego se enfoca en el fruto, lo que quieres que aparezca, el alma se enfoca en el suelo, tu estado de ser. El suelo debe estar fértil, limpio de toxinas neuróticas, nutrido por la aceptación de la vulnerabilidad. La sanación y la transformación profunda no son eventos instantáneos, son procesos orgánicos de desarrollo del carácter. Claudio Naranjo nos recuerda que la transformación requiere tiempo para que las estructuras antiguas se disuelvan y las nuevas, más saludables, se integren en nuestra esencia. La semilla no brota por tu orden, sino por tu preparación. Cuando te rindes al ritmo, dejas de agotar tu energía intentando acelerar el mañana. Confías en el campo electromagnético que está siendo creado internamente por tu presencia. La rendición no es pasividad, es la inteligencia de saber cuándo es momento de sembrar, nutrir y, sobre todo, cuándo es tiempo de esperar con total confianza en el proceso interno de crecimiento. La luz que buscas no está afuera ni en el futuro, sino en la claridad del suelo que te permites ser ahora. Es fundamental desmitificar uno de los mitos más persistentes sobre la manifestación. El ego miente sobre lo que desea, buscando en realidad reconocimiento y compensación por el trauma primario.
Puedes desear una nueva relación, pero el ego puede estar buscando solo una muleta para llenar la soledad o la carencia que se instaló en la infancia. El verdadero deseo del alma no es el objeto en sí, sino el estado de ser que ese objeto representa, la paz inquebrantable, la plenitud, la conexión auténtica. El ego busca el éxito social, pero el alma anhela autenticidad y sanación. Si tu deseo está alineado con el ego, vendrá cargado de esfuerzo, control y una frecuencia de carencia, porque es la queja de un vacío interno. Para diferenciar la carencia del ego del deseo del alma, propongo una prueba sencilla para saber si estás en el camino correcto. Puedes celebrar la ausencia de tu deseo con la misma paz y gratitud que cuando finalmente llegue. El ego, que depende del resultado para sentirse importante y validado, simplemente no puede hacerlo. Si la ausencia del deseo te lanza a un ciclo de desánimo, de duda sobre tu dignidad o tu fe, es el ego quien aún dicta tu vibración. El camino de la liberación exige el desarrollo del desapego funcional. Esto no significa renunciar al deseo o al sueño, sino desvincular tu identidad y tu felicidad del resultado. El ego usa el resultado como herramienta para sentirse importante, para sentirse finalmente digno de algo mejor. El desapego funcional es la actitud de confianza de que estás plantando la semilla de la presencia, limpiando el suelo interno de patrones negativos, y que el fruto llegará en el momento adecuado, alineado con tu esencia. La paz no es lo que ocurre después de la manifestación, sino el estado que permite la manifestación auténtica. La mente humana es un campo fértil donde las creencias echan raíces y se materializan, y el ego es maestro en crear sus propios guiones de dolor. Estamos hablando del efecto Galatea en el ego, la profecía que el ego tiene sobre sí mismo. Su guión interno de autosabotaje tiende a cumplirse porque empiezas a vibrar en la expectativa de ese desenlace. Lo más sutil ocurre cuando el ego usa la propia espiritualidad como arma. Susurra la creencia limitante: soy incapaz de manifestar, o mi sanación nunca será completa. Y tú, sin presencia, comienzas a vivir desde esa profecía. La energía que emanas se convierte en validación de tu propia falla, atrayendo exactamente lo que confirma la limitación de tu yo fragmentado. Para desarmar el guión del ego mediante la observación sin contenido, necesitamos una inmersión activa en la presencia. La instrucción no es luchar contra el pensamiento limitante, sino dejar de negociar con él. Si surge el pensamiento, no soy digno, no debes responder, sí lo soy. Simplemente observa la energía de ese pensamiento. ¿Qué sientes físicamente cuando esa frase aparece? ¿Un nudo en el pecho? ¿Un peso en los hombros? La observación sin contenido ignora la narrativa y se enfoca en la sensación pura que el ego utiliza para manifestarse en el cuerpo. Es la quietud la que cuestiona la historia. Este estado de no juicio y no resistencia es la frecuencia más alta que existe, pues no exige esfuerzo, control ni actuación, exige solo coherencia emocional. Cuando puedes observar la voz del miedo, la duda sobre tu fe o el impulso de anularte, y no intentas empujar nada lejos, creas un espacio de aceptación donde el ego ya no puede operar por la fuerza. La energía ya no se gasta en defensa o proyección, se libera para el flujo de la vida. La sanación ocurre en el punto donde cesa la resistencia a lo que es, y esa rendición a la presencia es el verdadero alineamiento vibracional. En este camino de autoconocimiento, la claridad surge cuando observamos los patrones en acción, transformando la teoría en experiencia sentida. Una historia real ilustra el poder de la entrega. Había una búsqueda intensa, una obsesión por manifestar una relación perfecta, un reflejo claro del deseo del ego por compensación y validación externa, lo que Naranjo reconoce como fijación en carencias primarias. Sin embargo, el punto de cambio ocurrió en el momento en que esa persona dejó de buscarse en el otro, soltando la necesidad de tener pareja para sentirse completa. La obsesión por manifestar dio paso a la aceptación del estado de ser, y fue en ese vacío donde, naturalmente, ocurrió la atracción de una verdadera pareja de alma. El punto crucial que la mayoría no logra resolver en este enigma
es la confusión entre fuerza de voluntad y fuerza de intención. La fuerza de voluntad es la energía del ego, rígida, tensa, siempre intentando imponer un resultado en contra del flujo de la realidad presente. Es la rabia reprimida que busca control. La fuerza de la intención, que emana del alma, es la energía de la presencia coherente. Desea pero está en paz con el tiempo y con el proceso. Es la intención que surge del estado de ser sanado, no de la carencia de ser. Confundir ambas es como intentar forzar una flor a abrirse con una linterna, cuando solo necesita la luz suave del sol y el tiempo de la noche para nutrirse. La liberación de los patrones de sumisión y autosabotaje, temas esenciales para Gabor Maté y Naranjo, ocurre cuando reconocemos que nuestra búsqueda constante de algo externo es en realidad una huida de algo interno. La verdadera sanación requiere dejar de intentar llenar el vacío externo y comenzar a acoger el vacío interno con compasión. La rendición al tiempo del alma, la paciencia vibracional, es el acto más fuerte que puedes realizar, porque desarma la armadura de control que el ego ha levantado desde su trauma original. Hemos recorrido el camino que revela la fragilidad del ego y el poder de la presencia. Y la actitud final, aquella que el ego teme y que libera tu alma, es la rendición absoluta. Este es el único estado donde el cerebro, la neurociencia y el alma, la espiritualidad, se encuentran en total coherencia. La sanación, como camino continuo, no es un punto de llegada, sino una travesía sagrada de regreso a tu esencia, un alineamiento constante de tu frecuencia vibracional. Cuando te permites esta rendición, el impacto en tu sistema nervioso es inmediato. La presencia pura desactiva el sistema de lucha, huida del ego, el sistema simpático, y activa el sistema de descanso y creación, el parasimpático. Dejas de ser un sistema en constante defensa y te conviertes en un campo electromagnético, alineado, vibrando la paz y la coherencia de ser quien realmente eres. Ya no necesitas manifestar con esfuerzo, porque ya estás en la frecuencia de la fuente. Claudio Naranjo traduce esta entrega como la analogía de la actitud que el ego teme, el salto cuántico al vacío. La única sanación verdadera para la neurosis, para la fijación del ego, es la realización del ser. No existe una técnica, solo existe el ser desarmado. El ego, por su parte, teme esta actitud de rendición, este desapego del control, porque es una muerte psicológica, una disolución de la identidad construida sobre el dolor. Stanislav Grof explora este proceso de muerte y renacimiento como la única forma de acceder al self transpersonal, siendo el ego la resistencia a esa muerte necesaria para el despertar. Si has llegado hasta aquí, debes saber que la luz de tu conciencia ya brilla más fuerte que nunca. No necesitas luchar contra el dolor, sino acogerlo, transformando tu dolor en fuerza. Esta es la valentía que tu alma exige, el camino de regreso a tu esencia, antes de que el mundo intentara moldearte y desalojar tu energía. Honra tu camino, porque tu sanación es un faro para el universo y para aquellos que buscan el regreso a casa. Nos gustaría saber, ¿cuál es tu mayor miedo al soltar el control hoy y cómo resuena ese miedo con tu frecuencia? Deja tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campana para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta el próximo viaje, donde la ciencia encuentra al alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.